Dios te bendiga. Contigo, evangelista Martín Orozco. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra, que es viva, que es eficaz, llegue a tu corazón y que traiga frutos, frutos de arrepentimiento y de un corazón y de una boca que confiesa el único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Oro por ti para que toda tiniebla salga de tu corazón, para que los ojos de tu sentido espiritual sean abiertos, para que tus oídos escuchen la palabra viva del Dios eterno que te ama. Recuerda, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oro por ti en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, estimados amigos y hermanas también, gracias infinitas por su continua colaboración en compartir este mensaje. Recuerda, el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos por gracia y por gracia debemos darlo. El Señor Jesucristo dijo, lo que recibís de gracia, darlo de gracia. Así que cuando tú compartes este mensaje, cuando tú se lo das a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares, a una persona nueva que hayas conocido, a tu grupo de WhatsApp, a tu grupo de Telegram, en tu página de YouTube o en tu página de Facebook, comparte el Evangelio para que las personas escuchen la palabra del Dios vivo. Recuerda, la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios, que es viva y que es eficaz, y de la cual estamos agradecidos a Dios porque un día la recibimos, porque un día recibimos esta palabra, la fe nació en nuestro corazón y hoy estamos, en el caso mío, de predicarla y tú también de compartirla. Seguimos creciendo, seguimos proyectando que este ministerio, que esta palabra llegue a más personas. Así que tu colaboración en oración, tu colaboración compartiendo esta palabra y por supuesto tu colaboración financiera también es bienvenida para que podamos compartir esta palabra a través de los medios de la internet. Hoy la palabra de Dios es: ¿de qué lado estás? Sí. ¿De qué lado estás? ¿Saben? Fijar una posición y fijar del lado en el cual nosotros estamos es algo natural, a veces necesario, y en otras ocasiones se demanda que tú fijes una posición. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad, en nuestro país donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, aún en el barrio donde vivimos, nos encontramos con que debemos colocar nuestra posición o fijar de qué lado estamos. Por ejemplo, en el aspecto político. En el aspecto político, usualmente hay dos tendencias que son marcadas, que son la de izquierda o de derecha. Usted tiene que escoger en qué corriente usted se encuentra. Ahorita, últimamente, países como parte de Latinoamérica, los gobiernos de izquierda han tenido una presencia mayoritaria y hay mucha gente que lo sigue, hay otra gente que les cree su política y hay otra gente que simplemente se opone a ella. Por lo general, la gente de derecha. Entonces, por ejemplo, en cualquier país donde usted esté, usted necesita fijar esa posición política. Algunos, bueno, en este caso se puede decir que hay casos intermedios o hay simplemente gente que no le interesa la política. Pero la política, usted se ve involucrada en ella. ¿Sabe por qué? Porque afecta la vida de un país, afecta la vida de una sociedad. Así, por ejemplo, encontramos que países de tendencia izquierdista, la pobreza y las consecuencias de escasez a nivel de economía, de educación
y en general de todo es bastante marcada. Pero no entremos en política. El punto es el hecho de que en política, en su vida, usted tiene que tomar una posición. ¿De qué lado estás? Posiblemente esto está del lado de un gobierno, del lado de otro gobierno. Una decisión que usted toma. Hay otros aspectos de la vida que nosotros, en la que estamos, en la sociedad en que estamos, donde tenemos que tomar una posición también. Por ejemplo, un modo de vida, por ejemplo, en el sentido filosófico. El sentido filosófico, usted puede tener una vida en general estoica, una vida de valor, una vida de austeridad, de dedicar su mayor esfuerzo a conseguir buenos resultados en su vida y con sus amigos, y usted puede tener esa tendencia, aunque usted no lo sepa, usted lo es, estoico, del estoicismo, que es una corriente filosófica que dice que la austeridad, el sacrificio, el esfuerzo personal es de mucho valor en la sociedad. O tal vez usted toma la otra posición filosófica de vida, por ejemplo, la hedonista. La posición hedonista, que es un poco contraria a esta manera filosófica de vivir, la estoica, es la hedonista, que se refiere a satisfacción de los placeres. Vivamos y disfrutemos la vida hoy porque mañana no hay futuro. Hay mucha gente que vive de esa manera y es la posición, es el lado de los que ellos están. En ese sentido filosófico. Podemos decir en algo menos controversial o menos, más, digamos, menos comprometedor, como el deporte. El deporte siempre llega a usted a que usted tome una decisión. En Estados Unidos, el Super Bowl, que es una de las eventos deportivos que conglomera mayor cantidad de personas, las personas al final o están por los Patriotas, o están por los Piratas, o están por determinado equipo. El Super Bowl, ahora en febrero, se celebra y mueve cantidades y la gente se reúne y, por supuesto, cada persona toma su posición. En deporte también, a nivel mundial. Todos sabemos la gran rivalidad que hay por ejemplo, yo tengo un hijo que le gusta el Madrid y al otro que le gusta el Barcelona. Ellos tienen sus jugadores específicos, les gustan, tienen su posición. Algo más banal como esto. Sí, en el deporte, en la política, en la filosofía, pero sabes también que en tu vida cotidiana, que desarrollas en el trabajo, en la escuela, con los amigos o la familia, tienes que tomar una posición en cuanto si decides que el jefe está haciendo un buen trabajo o no. Hay un grupo de personas que están hablando del jefe, tú tienes que fijar tu posición. Igualmente en la escuela que aunque últimamente a los niños se les ha enseñado, se les ha adoctrinado en la escuela a no tomar posición. La posición en la escuela que ellos reciben es la que el libro dice y la que el profesor dice. Hay que crear niños con capacidad de crítica, pero en general esto en la escuela no se ve. Ya en la universidad sí tú tienes que fijar más tu posición de lo que tú crees, la discusión es más abierta y tú tienes la libertad, en muchos casos, de decidir en cualquier aspecto de la universidad qué posición tomas, qué decisión, en qué lado estás tú. Entre tus amigos, entre tu familia. Hay un grupo familiar que quiere hacer algo, hay otro que no quiere esto. Si, por ejemplo, tienen que tomar una decisión, tú tienes que tomar de qué lado estás. En la manera diaria, cotidiana de tu vida, dándote cuenta o no dándote cuenta, tú tomas una decisión. ¿En qué posición, en qué lado te encuentras? Ahora, ¿por qué escogemos un lado? ¿Por qué nosotros escogemos una posición en nuestra vida? Y antes de continuar y de responder esta pregunta, por supuesto, vamos a leer la Biblia.
la Biblia allá y vamos a ver una historia muy interesante de dos reyes, los cuales asumen una posición, asumen un lado y por supuesto uno tendrá la victoria. ¿A quién tienes a tu lado o de qué lado estás? Allá en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8 dice, aquí lo tengo, Segunda de Crónicas dice, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros, aleluya, que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Palabra de nuestro Dios. En la situación, dos reyes que se encuentran. Uno ataca porque quiere invadir y el otro que defiende. Uno viene en el nombre de sus dioses a atacar al pueblo de Judá y el otro que confía en estas palabras en el Dios eterno. ¿De qué lado estás? A veces hay cosas que nos exigen estar de un lado. Y aquí es lo que yo quería antes de leer la Biblia. Dice, ¿por qué escogemos un lado? Bueno, muchas veces escogemos un lado por gusto personal. Más que todo en las cosas cotidianas, en las cosas diarias de la vida, porque algo nos gusta. Si usted escoge el deporte, el Madrid o el Barcelona o cualquier otro equipo, porque le gusta, tal vez porque los colores de la camiseta o porque sus amigos le hablan bien y usted decidió, más que todo por gusto, de tomar una posición. Por costumbre, y eso es importante, mucha gente tiene posiciones, lados escogidos por costumbre, porque desde pequeños les enseñaron eso, más que todo en la religión. Y hay que tener cuidado con eso, porque la costumbre puede llevarte a la mentira y mantenerte en la mentira. Hay mucha gente que dice, mis padres me enseñaron esto desde pequeño y desde pequeño lo tengo y no pienso cambiar. Esa es tu posición y hay que analizar si tu posición es la correcta. También por identidad. Escoges una posición porque te identificas, porque te hace ser parte de esa posición, porque te hace ser parte de ese lado. Así, por ejemplo, el político que se identifique con cierto partido, toda su actividad prosélita está dirigida a identificarse y a proyectarse como tal. Tú también, cuando escoges algo, que vas a un partido, te identificas a través de un uniforme, de una gorra, de una insignia, determinas tu posición por tu identidad. Y también por beneficio, y esto es importante, tú no estás con algo que no te beneficia. Tu posición está directamente relacionada con el beneficio que esta posición o esta decisión o este lado te pueda ofrecer. Y por último, también tú escoges un lado por necesidad. Si el jefe asumió una posición y él es el jefe, el dueño de la empresa, por tu necesidad de tu trabajo, tú aceptas esa posición. O en algunas otras ocasiones porque necesitas algo en particular, sigues a determinado grupo. Entonces, por necesidad, entonces por gusto personal, por costumbre, por identidad, por beneficio y por necesidad es que tú tomas un lado. Lo tercero, las circunstancias demandan que tú tomes una posición. Y es el caso de lo que acabamos de leer allá en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 7
La situación es que el rey Ezequías tiene un ejército multitudinario que va en contra de él. Los asirios estaban dispuestos, ya habían conquistado Israel, iban por Judá. Judá era el reino del sur. Y los asirios habían sometido a todas las tierras de alrededor. Y Judá, fiel, siervo de Dios, rey que estaba puesto según el linaje de David en Judá, había decidido confiar en Dios. Las circunstancias demandaron que Ezequías fijara una posición. Y esto es importante porque si tú lees los libros de Crónicas y Reyes también, ves que muchos reyes no consultaron a Dios, sino que se fueron con los egipcios, o se fueron con los babilonios, o se aliaron con los reinos impíos y pecadores, desobedeciendo a Dios. Y ellos sufrieron las consecuencias. Pero en este caso tenemos un rey que confía completamente en Dios. Y estas son sus palabras para con su pueblo. Dice, esforzaos y animaos. Este era un líder que tomó una posición de completa confianza en Dios. No tengáis miedo al rey de Asiria. Y tienen que entender que el ejército de Asiria era como 5-1. Los asirios tendrían algo así como 900,000 soldados de guerra preparados para la batalla, muy especializados, y Judá tendría como unos 100,000, 120,000, casi 3 veces lo cuadriplicaba, 3-4 veces. Esa era la situación. El rey de Judá, Ezequías, tenía un compromiso, unas circunstancias que le demandaban a él tomar una posición. Y él dijo, ni de toda la multitud que con él viene, no temáis, porque entonces aquí viene la posición del rey Ezequías. Él dice, porque más hay con nosotros que con él. Y él no se refería al ejército de Judá, él se refería al eterno Jehová, Dios de los ejércitos, que estaba con Judá. Con él está el brazo de carne, ciertamente. El brazo de carne es el brazo de este mundo. Es las circunstancias que a veces te demandan a ti tomar una posición. Y cuidado que tu posición es el brazo de carne. Y él estaba seguro y él dice, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Qué claridad, qué confianza tenía este hombre en semejantes circunstancias de riesgo, de peligro y de muerte. Él solo confió y dijo, Dios está con nosotros para ayudarnos. Él estaba del lado del Dios de Israel. ¿Y qué sucedió? Miren lo que dice. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Lo que tú hables, la posición que tú decidas tener en la vida, tiene consecuencias para ti y para el grupo de personas que te rodean. ¿De qué lado estás? ¿Del brazo de carne? ¿Del brazo de este mundo? ¿Del brazo que parece fuerte en este mundo y que a veces va en contra de lo que establece Dios? Ezequías dijo, más hay con nosotros el Dios eterno. Ahora, la otra posición es la del rey Sennacherib, el rey de Asiria. Miren lo que dice este impío y pecador. Miren lo que dice este. Allí en el versículo 14 de 2 de Crónicas, capítulo 32. Miren lo que dice. ¿Qué Dios hubo de entre los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? Entonces le pregunta y le dice Sennacherib al pueblo de Israel, le dice, de Judá, ¿cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? El orgullo, el poder material, el poder, el brazo de carne de este mundo
desafía muchas veces a la fe de Dios, a la fe de confiar en el único Dios que te puede salvar. ¿De qué lado estás? ¿Del lado del Dios eterno o del lado de este mundo representado en este impío y pecador rey que desafía a Dios? Mucha gente dice que Dios no existe. Mucha gente dice que la Biblia está obsoleta. Mucha gente dice que no, Cristo no vino. Desafían al eterno Dios con sus palabras y con su posición. Muchas veces tú no tomas la posición, sino que ignoras y estás entre el medio. Creo en Dios, pero no creo en Dios. Hoy es tiempo de que tomes posición y decidas de qué lado estás. Y sabemos qué sucedió. Aleluya. Allí en el versículo, te lo dejo de tarea para que ustedes lo lean. Se lo resumo. El ángel de Jehová, el eterno ángel de Jehová, capitán de las fuerzas celestiales, pasó por el campamento de los asirios y los deshizo. El poder, aleluya. ¿De qué lado estás tú? Las circunstancias te demandan que tú fijes una posición. ¿Sabes qué también demanda que tú tengas una posición definida? Y es tu responsabilidad. Sí. Tal vez dirás, bueno, yo no soy político, no soy líder, no soy el alcalde, no soy el gobernador, pero tú tienes una posición, cualquiera que sea. Tienes una posición de madre, tienes una posición de padre, tienes una posición en tu trabajo. Bueno, esa posición, esa responsabilidad que tú tienes demanda que tú tengas una posición. Estamos en este mundo. Tenemos que ser responsables en el trabajo, en la familia, en el grupo de amigos, en la sociedad donde nos desenvolvemos. Necesitamos, debido a que nuestra responsabilidad, a fijar una posición. Entonces, tu responsabilidad, cualquiera que sea, demanda que tú fijes de qué lado estás, una posición determinada en cuanto a cualquier tema. Si eres, por ejemplo, ahorita padre, y quiero hacer un paréntesis acá para que reflexiones profundamente y con responsabilidad de la posición que vas a tomar en cuanto a permitir que tus niños sean sometidos a un proceso, un tratamiento que se llama, no lo voy a mencionar, como dicen en español, disque vacunación. Es tu responsabilidad, tienes que fijar posición ante esa situación. Pero en general necesitas tomar una decisión, un lado, una posición por tu responsabilidad, cualquiera que sea en la que estés. Veamos qué dice en cuanto a tu responsabilidad allá, Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué le está demandando que fije una posición. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Una narración interesante, no sé si usted la ha escuchado antes, pero Josué era el sucesor de Moisés. Gran responsabilidad. Sabemos que Moisés, la estatura de Moisés fue única. Un hombre que obedeció a Dios en todo, excepto un par de veces,
o una vez y pagó las consecuencias. Pero la responsabilidad que Moisés dejó a este joven hombre, Josué, era inmensa, sin precedente. Entonces Moisés muere y Josué está a cargo de Israel como comandante del ejército de Israel y está también como líder de Israel. No tanto como profeta, pero sí como líder del pueblo que Dios le ha dado a él para dirigir a conquistar las tierras que Dios le había prometido a Israel, a Dios, a Dios, a su pueblo, Israel. ¿Por qué se aparece este hombre o este ángel, este príncipe de los ejércitos a Josué? Recuerden, Dios le ha dicho a Josué, Josué, sé fuerte, sé valiente, ten ánimo, tu responsabilidad, yo estaré contigo. Y anteriormente a esta aparición, ya Josué había pasado por el Jordán se abrió. Josué estaba lleno de el apoyo del Dios de Israel. Y no solamente esto, sino del pueblo. Y me parece a mí que ya Josué había vencido a un rey, el rey Ai, y ya había tenido triunfos. Pero ¿saben qué? Y es mi deducción, que Josué, por su responsabilidad, estaba sintiendo algo de orgullo. Yo soy el comandante de las fuerzas de Israel. Yo soy el que tengo el poder. Dios me apoya. La naturaleza humana. La responsabilidad de Josué era guiar al pueblo. Pero a veces en el corazón se mete algo que te hace pensar que eres más o que tienes poder. Pero ¿sabes qué? Tienes que llevar por tu responsabilidad a fijar la posición que tienes ante Dios. Y en este caso, Dios le demanda a Josué que se postre y que se humille ante el único y verdadero comandante, el príncipe de los ejércitos. Podemos ver adelante, es Jesucristo. El único comandante de los ejércitos de Israel es Jesucristo, el ángel de Jehová. Y Dios se lo dejó claro allí. Y Josué, miren la posición de Josué. Josué se sentía tan fuerte, tan poderoso, que ve el hombre con una espada. Supongo que su apariencia era física y este hombre tiene una espada desenvainada. Y Josué le dice, decide quién eres, si estás a mi favor o en contra de mí. Bueno, un guerrero, era un líder, un comandante general del ejército. Pero el ángel tenía el arma cuando el ángel de Jehová tiene la espada desenvainada, es lista para usarla. Entonces está aquel hombre imponente, supongo, casi como Josué también, con apariencia humana, supongo, porque si fuera apariencia de ángel, Josué de inmediato lo hubiera notado y se hubiera humillado, pero no, este hombre tenía apariencia de un comandante, de un general también. Y le dice, ¿quién eres tú? Decide a quién estás, en contra de mí o a favor del pueblo. Entonces le dijo, yo soy, le dice, ¿cómo le dice? Respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué dijo, aquí está Dios, y yo me humillo, el único comandante del ejército es el príncipe eterno, Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. ¿De qué lado estás tú? Tu responsabilidad te la has tomado a mucho, quien quiera que seas. Entiende que ante Dios tenemos que tener una sola posición de humillarnos ante el Eterno. Aquí Josué nos da este ejemplo de que debemos humillarnos ante Dios, porque tenemos un Eterno que mira en qué posición
en qué lado estamos. Saben, en nuestra vida cotidiana, como les mencioné anteriormente, también debemos fijar posición. Y hay un ejemplo muy bonito, me gusta, del Nuevo Testamento. Allá en Lucas, capítulo Lucas capítulo 10, versículo 38, nos habla de ese diario vivir en el cual debemos tomar posición, debemos tomar un lado, debemos que decidir qué hacer en cualquier área donde nos encontremos. Leemos la Biblia allá en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces Jesús llega a esta casa, se sienta y hay dos mujeres. Una que decidió sentarse a los pies de Jesús. Se olvidó de todos los quehaceres. Se olvidó de la demandante Marta. Marta le había dicho, María, tienes que ayudarme con esto y con esto y con esto. Y María le dijo, ya, está bien Marta, en un momentico, yo lo hago después. Yo me voy a sentar a los pies del maestro. Marta, María, por favor, ven aquí, ayúdame. Pero María tenía su atención puesta, su posición a los pies de Jesús, escuchando el mensaje de salvación que Jesús tenía. Y así estás tú en tu vida muchas veces, ocupado como Marta, con los quehaceres, con la cotidianidad de este mundo que te asfixia, que te hace pensar únicamente en lo material, en tus preocupaciones, en tu ansiedad, en tu diario vivir. Y esa es tu posición, ese es el lado que estás escogiendo. Estás escogiendo el lado del mundo. Y tú dirás, pero ¿y entonces qué quieres? Que no trabaje. ¿Qué quieres? Que no me preocupe. No que no trabajes, pero que pongas tu atención en lo que dice Jesucristo. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Tienes que escoger la buena parte en tu diario vivir. Y la buena parte se llama el Hijo de Dios, Jesucristo, su evangelio, sobre tu escuela, sobre tus problemas, sobre tu matrimonio, sobre tu negocio, sobre tus estudios. Tiene que estar tu lado puesto en Jesucristo, eterno, dispuesto a darte la salvación. Si no lo has hecho hoy, la pregunta es, ¿de qué lado estás? El Evangelio de Jesucristo nos habla de que Jesucristo dijo en una ocasión, el que no es conmigo, contra mí es. Había un hombre, en el libro de Juan lo podemos leer, en el libro de Lucas también, había un hombre que estaba predicando fuera del grupo de los discípulos. Posiblemente fue el leproso que fue sanado, o posiblemente fue el ciego que Jesucristo sanó y que estaba maravillado porque Jesucristo lo había sanado. Y él comenzó a predicar, pero no estaba con los discípulos. Y los discípulos le dijeron, maestro, allá hay un hombre sobre el río que anda predicando y sana y echa demonios. Y Jesucristo le dijo, no te preocupes, el que no es conmigo, contra mí es. Y aquí viene el punto final. Tu futuro demanda que tú tomes un lado. Tu futuro demanda que tú decidas cuál es tu posición. Tu futuro, la eternidad, una vez que tú pases de este mundo, te vas a encontrar con dos lados. Un lado de vida eterna y otro lado de condenación. O un lado de vida eterna y un lado de condenación. Tu futuro es determinado hoy
por qué posición, por qué lado te encuentras. Jesucristo lo dijo, el que no está contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Estás tú del lado de Jesús? ¿Estás tú en contra de Jesús? Ayer escuché un video de un joven judío que daba las razones por las cuales Jesucristo no era el Hijo de Dios o el Mesías. Sus explicaciones deficientes, torcidas y falta de fe lo está condenando. Él está en contra de Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías Salvador del mundo y de Israel. Esa es la posición de él. ¿Cuál es tu posición? ¿Estás a favor de Jesús o estás en contra? El que no es conmigo, contra mí es. Jesucristo nos habló de dos lados. Él dijo, muchos son los que se pierden por el camino ancho, pero pocos son los que caminan en el camino angosto. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado del camino ancho que lleva a la perdición? Porque cómo camines hoy, de qué lado estás hoy, va a determinar la eternidad y dónde pases tú el resto de tu eternidad una vez que te vayas de este mundo. Pero pocos son los que andan en el camino angosto. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Cuál es tu posición? ¿Con qué te identificas? ¿Con el camino ancho que te da todo el placer, te da toda la facilidad de este mundo, de el no creer, sino el ver? Yo veo, entonces vivo. Yo no creo porque no he visto. No tienes fe en Dios. Andas en el camino de la filosofía, cualquier enseñanza que este mundo te da. ¿Crees y vives conforme a los patrones de este mundo? ¿O vives y crees conforme al patrón del Evangelio, el camino angosto y estrecho? ¿En qué camino, en qué lado estás? Jesucristo dice que el reino de Dios se ha acercado. Él trajo su posición como rey, como eterno. Él puso el lado del cielo disponible para ti. ¿De qué lado estás? ¿Del reino de los cielos o estás del reino de las tinieblas? ¿En qué reino estás? ¿En qué posición estás? Analiza tu necesidad, analiza tu identidad, analiza lo que a ti te gusta, analiza tus costumbres y decide hoy de qué lado y en qué posición tú te encuentras. Jesucristo dijo, ¿de quién es esta moneda? La moneda, bueno, una cara es del César. Bueno, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pon tu posición fija en Jesucristo mediante la fe en el Hijo de Dios. ¿De qué lado estás? ¿Del lado del arrepentimiento o estás del lado del orgullo? Porque hay mucha gente que dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo he vivido bien, yo no le hago mal a nadie. ¿De qué hablas? ¿De qué tengo que arrepentirme? Yo, pecador, ¿cómo se te ocurre? Yo soy un tipo decente o soy una mujer decente, responsable. Recuerda, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eres un pecador y tu posición ahorita es de condenación, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Déjame hablarte un poco sobre tu posición sin Jesucristo. Sin Jesucristo, tú estás condenado. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, no tienes otro lugar donde estar, sino en la condenación. Estás condenado, estás apartado de Dios, estás alejado de Dios. Tu identidad es con este mundo. Tus beneficios son los beneficios de este mundo, temporales. Tus costumbres son las de este mundo, el pecado y la desobediencia. Y sabes que te gusta el mundo, ¿cierto? Su comida material, en el sentido de que la comida es de lo que se alimenta tu mente. Pero la comida de Dios es esta, la palabra de Dios. Estás en el mundo, vas a sufrir las consecuencias de tu posición, de estar en contra de Cristo.
Así que el llamado del Evangelio es venir al arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de Dios puede ser un lado en el cual tú puedas estar a través de Jesucristo. ¿Y cuáles son los beneficios de estar del lado de Dios? Aleluya. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es el mayor beneficio de estar del lado del reino de Dios, de estar del lado de Cristo, de estar humillado ante el eterno y glorioso Dios que quiere tu salvación. Ese es el mayor beneficio. ¿O quieres los beneficios temporales de la carne? ¿Quieres los beneficios de este mundo? Y después que se mueres, ya se te acaba. Hay gente que tiene todo en este mundo, pero luego que se muere, ya no tiene más beneficio, sino la condenación. ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Sabes qué necesidad tienes tú? De que tus pecados sean perdonados. ¿Sabes qué necesidad tienes tú? De escapar del infierno. El infierno es algo seguro para aquellos que son pecadores y no tienen a Jesucristo. Y sabes que por último, el reino de los cielos quiere darte una identidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, la adopción de ser hijos de Dios. ¿De qué lado estás? Te invito a que estés del lado de Jesucristo. Repite esta oración, cierra tus ojos y permítele que Él perdone tus pecados, que Él salve tu alma, que confieses con tu boca que tú crees en Él y que quieres vivir una vida de obediencia para tu salvación en su palabra. Señor, repite esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy separado de ti por mi pecado. Reconozco que sin ti estoy condenado. Pero hoy vengo a ti. Creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que tú resucitaste de los muertos, que tú muriste en la cruz del Calvario y resucitaste de los muertos con poder y gloria. Y hoy confieso que te quiero como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura y permíteme estar del lado eterno de tu reino, de tu salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Si has hecho esta oración, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay festividad, hay alegría, hay gozo en los cielos. Si quieres más información, puedes contactarme y, hermano, compartamos este mensaje para que esta palabra llegue a todos aquellos que necesitan escuchar de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Contigo, evangelista Martín Orozco.